Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué gusto compartir con ustedes una vez más esta célula virtual. Para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Tenemos un tema muy importante, muy lindo. Siempre hemos dicho, hermanos, que como van pasando los tiempos, van pasando los días. El hombre siempre anda en busca de la felicidad, ¿verdad? En busca de la felicidad. De hecho, hay una película por ahí que se llama En busca de la felicidad. Pero la pregunta mía para usted en esta ocasión, hermanos, es: ¿cuál es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para usted? Porque lo que es feliz para usted, su felicidad, ¿verdad? No necesariamente es lo que me hace feliz a mí o lo que hace felices a otras personas. También sucede mucho, pues muy recurrente, que alguien estuvo feliz la semana pasada, pero ya esta semana no está feliz. Entonces, hay esos altibajos de carácter, hay cambios de estado de ánimo que te afectan o que afectan a tu familia o la gente que vive alrededor tuyo, o la gente con quien te relaciones todos los días. Entonces el tema en esta ocasión es la verdadera felicidad y va a ser basada en el libro de Mateo capítulo 5 versículos del 3 al 10, y les voy a leer como dice la palabra. Dice de la siguiente manera: Mateo 5 del 3 al 10, dice así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el versículo 10 termina diciendo: Bienaventurados los que padecen en persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, el pasaje, Mateo capítulo 5 y los versículos que acabamos de leer, menciona mucho la palabra bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Entonces, quiero decirles, hermanos, buscándolo en las definiciones, tanto en el diccionario de la Real Academia Española, como en el diccionario multilingüístico Kernerman, que es un diccionario en inglés, dice que la palabra bienaventurado significa de esta manera: que tiene buena ventura, es dichoso o es feliz. Escuche, en la religión se le menciona que goza de Dios en el cielo. Bienaventurado quiere decir que goza de Dios en el cielo, y también se aplica a la persona que es muy sencilla. En el diccionario multilingüístico de Kernerman, la palabra bienaventurado significa, hermano, claramente dice que es afortunado y feliz. Entonces, ahora cuando vayamos viendo los versículos poco a poco, cada vez que diga bienaventurado, bienaventurado, usted va a decir ahí conmigo, o sea, que soy afortunado y que soy feliz. Entonces, en este mundo, hermanos, estábamos diciendo: ¿qué hace feliz a las personas? ¿Qué es lo que te hace feliz a usted? ¿Qué me hace feliz a mí? Por ejemplo, para muchas personas ser feliz es tener millones, ¿verdad? Es tener mucha plata. Hermanos, conozco ocasiones, casos, donde personas llegan a obtener mucho dinero y más bien eso llega a ser una desgracia, tanto para él como para su familia. Recuerdo hace muchos años me di cuenta de una persona que había acertado la lotería, ¿verdad? Y en aquellos años, le estoy hablando hace más de 24 años, aproximadamente 23, 24 años, esta persona había adquirido 12 millones de colones. 12 millones hace 24, imagínense, era tamaño poco, ¿verdad? Si hoy caen muy bien, imagínense hace 24 años. Bueno, esta persona se extravió, se perdió, y en menos de una semana desperdició todo el dinero. Entonces, lo que puede hacer feliz a una persona no necesariamente hace feliz al otro, ¿verdad? Para algunas personas ser muy feliz ser una persona famosa, ¿verdad? Y cuando usted empieza a ver a los famosos quejándose de que ya pierden su privacidad, ya pierden su intimidad y siempre están expuestos, ya la felicidad de ser famoso para ellos ya no es ser feliz. Más bien, hace poco también escuchaba a una actriz diciendo que es una desgracia para ella ser famosa, imagínese, ¿verdad? Pero por eso le digo, tal vez muchas personas venden sus principios personales, sus valores morales por tratar de ser famosos, por ser el más famoso del grupo, el más famoso, y
ya llegar a la fama no nos hace tan felices, ¿verdad? También para otros, ser feliz es no tener nada de qué preocuparse, ¿verdad? Imagínense qué fácil sería la vida así. Hace unos días atrás también, hermanos, un hermano me preguntó: pastor, ¿usted cómo se siente? Hace días no nos veíamos. Y yo le decía: hermano, muy feliz, muy feliz, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Que el pastor Juan José no tiene problemas? Claro que tenemos problemas, claro que tenemos nuestros altibajos, pero soy feliz por las promesas que tengo en el Señor, por lo que yo conozco del Señor, porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que entiendo que en este mundo un día lo que te puede hacer feliz, al otro día puede ser algo que no haga tan feliz, ¿verdad? Y esta persona que me preguntó, le decía yo: ¿pero por qué me preguntas eso? Me dice: es que vieras qué triste que estoy hoy, vieras qué infeliz me siento hoy, me decía. Y yo le decía: ¿se siente infeliz? ¿Por qué? Porque amaneciste con vida hoy. Usted se siente infeliz hoy porque respiraste, porque podés ver. Te sentiste infeliz porque podés ver. Te sentís infeliz porque podés escuchar, porque tienes familia a quien abrazar. Por eso te sentís infeliz. Y entonces esa persona me decía: no, qué vergüenza, qué pena. Sí, es que ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón en la felicidad, verdad? Entonces, nuestra visión de la felicidad, hermanos, depende mucho de nuestras circunstancias. Y así es el ser humano, hermanos. No solamente no se sienta culpable, pero muchas veces dependemos de nuestra felicidad de las circunstancias y lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, para una muchacha, para una joven, la verdadera felicidad podría ser encontrar al hombre adecuado, casarse y tener una familia. Solo más tarde se daría cuenta que la verdadera felicidad pudiera tener si se divorciara de esa persona. ¿Por qué? Porque le fue mal, porque le fue infiel. Voy a repetirlo. Para muchas personas, su mayor obsesión, felicidad: uy, me voy a casar con aquel, me voy a casar con aquella, ¿verdad? Estamos hablando de gente que no pone en las manos del Señor sus caminos, ¿verdad? Entonces, llegó y se casó con el más popular, con el más guapo, con el más... Y después, para esa felicidad de ella, pudo haber sido más bien algo contrario, porque la persona llegó a ser infiel, empezó a darle una mala vida, etc. O, por ejemplo, los jóvenes también, ¿verdad? Un joven, me acuerdo, una persona muy popular, una vez participó con nosotros en la Red de Hombres, dice que su felicidad era tener un carro del año. Llegaba y se montaba en el carro del año, ¿verdad? Y dice que 200, 300 metros después de haber sacado el carro a la agencia, decía: la verdad es que ya no me gusta este carro, ya no me gustaría otro, ¿verdad? Entonces, la felicidad, hermanos, no está en estas situaciones. Y viendo el pasaje que acabamos de estar leyendo, vamos a ver detalladamente, según la palabra, lo que el Señor dice: dichosos o felices, ¿verdad? Lo vamos a estar comparando más adelante. La felicidad sí es un deseo común, todos queremos ser felices. Sin embargo, las personas parecen tener muy poca felicidad, ¿verdad? Que le podemos poner en una misma categoría, que andan buscando la felicidad, hermanos, como encontrar una mina de oro, ojalá. O como se decía comúnmente, ¿verdad? Encontrar la botija de oro al final del arco iris. Andan buscando la felicidad de esa manera. Entonces no disfrutan el día a día, hermanos. No aprovechan el día a día. Hermanos, como les decía, qué bueno es, por ejemplo, saber usted que usted hoy tiene vida, que puede levantarse, que puede caminar, que si usted quiere, hermanos, un día de estos, hermanos, le voy a poner un ejemplo. Un día de estos, un hermano que estaba paseando en estos días por Europa, me mandó una foto donde él estaba tomándose la foto en el Arco del Triunfo en París, ¿verdad? Y entonces, hermano, yo ese día precisamente me había comprado unos chicharroncitos, ¿verdad? Entonces tenía unos chicharroncitos, ¿verdad? Y donde el hermano me manda la foto, le dije: usted puede estar muy en París, donde sea, pero usted no va a conseguir de esto, ¿verdad? Y hermano, si yo estaba muy... Y el hermano me decía, bueno, nos reíamos los dos, porque estar en París es muy bonito, pero allá en París, ahí bajo el Arco del Triunfo, no podía conseguir esos chicharroncitos que estaba yo comiendo, ¿verdad? Entonces, lo que es felicidad para unos, no necesariamente felicidad para otros, ¿verdad? Y tenemos nosotros de tener claro, hermanos, no perder la perspectiva, número uno, de que debemos de vivir un día a la vez, ¿verdad? Dice la palabra de Dios
que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar en el mañana. No tenemos nosotros ninguna seguridad de lo que podamos tener mañana. Así que disfrute hoy, hermano, disfrute hoy. Que si hay problemas, que si hay que pagar cuentas, que sí, dele gracias a Dios, sea feliz. ¿Sabe por qué? Tiene un trabajito para pagarlo, tiene personas que te apoyan, personas que te animan, personas que te aman, que te dan un besito en la mejilla. Qué lindo saber eso. Cuando yo me pongo a pensar en eso, la felicidad, yo digo y oro por los hermanos que tienen en estos momentos personas enfermitas, tal vez en el hospital, pasando una situación difícil. Pero hermano, dele gracias a Dios, sea feliz porque usted puede caminar, puede levantarse de su cama, puede levantarse, salir de su casa, ir a comprarse un taco ahí afuera y poder disfrutar de ello. Así que hermanos, la felicidad no es como algo que usted, la encontré, 100% la encontré. O sea, yo soy feliz, hermanos, porque Cristo me salvó. Soy muy feliz porque sé que mi nombre está anotado en el libro de la vida y que eternamente y para siempre estaré al lado de mi Maestro, de mi Padre Celestial, ¿verdad? Y ahí no habrá llanto, no habrá tristeza y nos gozaremos eternamente y para siempre. Entonces, hermanos, esta situación de andar buscando la felicidad se convierte en una búsqueda interminable. La felicidad, algunos asumen, debe ser diversión y risa y expresar nuestra propia personalidad, ¿verdad? Hacer lo nuestro, le dicen algunos. Libres de sufrimiento, libres de tristeza y libres de dificultades. Hermanos, ¿quién por el amor de Dios ha encontrado eso? O sea, libre de tristeza, libre de dificultades, ¿verdad? Y libre de sufrimiento. Hermanos, cualquier cosa que suceda día a día, usted puede estar disfrutando de algo y se da noticia de un familiar que se enfermó, de alguien sufrió un accidente o le pasó algo, hermanos, vemos las noticias y lógicamente nos duele lo que pasa en otros lugares del mundo. Entonces, no es de extrañar, hermanos, que nunca podamos decir que hemos alcanzado nuestra meta verdadera de la felicidad. No hay nada de malo en el deseo de ser feliz. Lo malo, hermanos, es la forma en que a menudo la buscamos. Lo que la gente trata de decir, bueno, yo soy feliz y sea como sea, debo de tener ese carro. Sea como sea, debo de tener ese abrigo. Sea como sea, debo de tener ese reloj, ¿verdad? Y entonces ya descuidan otras cosas. Empiezan a haber pleitos entre unos y otros. Entonces, no hay nada malo en buscar la felicidad. Como les digo, lo malo es en qué estamos basando, dónde estamos poniendo nuestro corazón. Y entonces eso es lo que exactamente nos dice a nosotros el Señor, ¿verdad? En este libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 10. Le repito, la palabra bienaventurado significa que es afortunado y que es feliz. Entonces, cada vez que leamos bienaventurados vamos a decir felices. Dice la Biblia, número 1, los pobres de espíritu. Hermanos, y tengo una definición muy bonita, muy, ¿cómo se llama? Muy clara, por ejemplo, de qué es un pobre de espíritu, ¿verdad? Entonces, ese pasaje empieza, bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Esto se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. ¿Qué es un pobre de espíritu? No es que uno ande diciendo, ay sí, aquí qué pobrecito yo, no. Es reconocer que sin Dios yo no soy nada. Es reconocer que Él es el soberano, que Él es el absoluto en nuestras vidas. Porque, contrario a pobre de espíritu, es alguien muy rico de espíritu. ¿Quién es rico de espíritu? ¿Quién es lo suficientemente rico de espíritu para decir que no necesita de Dios? Entonces, felices, hermano, cuando usted dice, Padre, yo necesito más de ti. Padre, sin ti no soy nada. Feliz, dice la palabra, bienaventurado, cuando usted reconoce que sin Él no es nada. Dice, bienaventurados, mire qué gracioso, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, ve qué curioso, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran, o sea, felices los que lloran. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te provoca a ti el sufrimiento? ¿Por qué a veces lloramos? A veces lloramos porque un hermano, un hijo, un familiar no quiere nada con el Señor.
Lloramos, hermanos, por las injusticias que nos pueden estar sucediendo. Y a veces uno dice, Señor, Señor, aunque yo quisiera salir corriendo, ahí postrado en tu apartamento, en tu aposento donde tú oras, ahí saca tus lágrimas. Dice la Biblia, felices los que lloran. Entiende, hermanos, muchos dicen que la felicidad son los que siempre andan en una pura carcajada, hermanos, y a veces tengamos cuidado porque a veces nos equivocamos. Mucha gente que anda en una pura carcajada en los programas de televisión, en las películas de cine y todo eso, son gente que se han puesto máscaras porque profundamente andan muy mal. Para poner un ejemplo triste, desgraciadamente, conocimos un actor que se llamaba Robin Williams, quien era un comediante, hermano. La mayoría de nosotros conocemos de Robin Williams, que siempre lo vimos en programas. Él era el feliz, él era el payaso, él era el que hacía reír a todo mundo. Hermanos, desafortunadamente se quitó la vida, porque por fuera tenía una máscara, pero por dentro llevaba su angustia. Así que, hermanos, dice la Biblia, felices los que lloran. Entonces, cuando nosotros estamos, Señor, no puedo más, Padre, dice la palabra, por poco tiempo te durará el lloro, pero por mucho tiempo tendrás mucha bendición. Felices, bienaventurados los humildes. Escucha, hermano, por favor, esta es la felicidad que proviene del cielo. Felices los humildes. La Biblia no dice felices los soberbios, no. La Biblia no dice felices los orgullosos, no. La palabra de Dios dice felices los humildes. ¿Y quiénes son aquellos humildes? Aquellos que se dan por los demás, aquellos que por más presidente que sea del colegio, que por más gerente de la empresa, hermanos, trata de tú a los subalternos, por más pastor que sea, abraza a los hermanos como las ovejas que somos, porque dice la palabra que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno. Felices los humildes, bienaventurados los humildes. Hermanos, mucha gente dice, es que si yo tuviera el carrote, si yo tuviera aquella casa, yo sí sería feliz. No lo creo, hermanos. Conozco gente, hermanos, que tienen casotas y entonces más bien están muy preocupados por los impuestos municipales que deben de pagar. Otros que tienen fincas grandísimas y están preocupados porque si se les meten ahí los precaristas, etcétera. Dele gracias a Dios, sea humilde, dele gracias a Dios con lo que tiene. Y si Dios te ha dado bastante, mi querido hermano y hermana, dele gracias al Señor también y dígale, Señor, haz de mí una persona humilde. Dice la palabra también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, hermanos, cuando uno dice, qué mal que estamos en este mundo, cuando uno ve que mucha gente con mucho poder adquisitivo no era suficiente y empezó a hacer cosas que no eran legales y empezaron a involucrarse en la sociedad, en instituciones, en administrativas, autónomas del gobierno, y uno dice, Dios mío, oremos por eso, hermanos. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Ore al Señor, Señor, haz justicia, Señor, haz justicia, Padre, con lo que está pasando en medio de nosotros, hermanos. Así que cuando usted tenga más tiempito ahí en su casa, por favor lea todo el pasaje. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 10, inclusive hasta el 11, habla de las bienaventuranzas. Hermanos, para que usted detalladamente vea cuál es la felicidad. Y repito, la palabra bienaventurado quiere decir afortunado, feliz cuando usted está atravesando esto. Quiero terminar con esto, mis queridos hermanos. La verdadera felicidad tiene que ver con conocer a Dios, pertenecer al reino de Dios, ser parte de la familia de Dios. Se podría decir que esta no es una visión popular. O sea, la gente le dice a usted que aburrido está metido en la iglesia, tantos años haciendo lo mismo. No, es que no, por eso tenemos que estarnos renovando día a día. Podemos ver, hermanos, a través de este pasaje, que la definición de Jesús, que de lo que significa ser feliz, que lo que significa ser bendecido no depende de nosotros y que más bien todo depende de Él. Ahí está la felicidad, hermanos. Por eso le pedimos a través de esta célula en línea, hermanos, que usted recapacite en dónde está poniendo su corazón. Lea este pasaje, lea en cuál de estas bienaventuranzas usted tiene que adoptar y decir, sí, Señor. Está bien, yo soy de los que lloran, pues dice la Biblia, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, dice la palabra, los humildes, gloria a Dios por su humildad. Bienaventurados, o sea, feliz, hermanos. Entonces usted no va a ser feliz solo porque tenga una cuenta bancaria muy grande, porque tenga la mejor casa, sino cuando entiende en su corazón y en su vida cuál es la verdadera felicidad que proviene del reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga, estimados hermanos, y que tengan una excelente vida.